Ja estem a les portes de l'època de l'any més maca, el Nadal. I què millor que sortir al carrer per saber com es viu aquesta màgia d'aquestes festes. Què significa per vosaltres el Nadal? Para mí significa un tiempo para estar en familia, amor, amistad, obviamente también... Sí, mucha felicidad, familia y a mí personalmente me gustan mucho las luces de Navidad. L'època més important de l'any per estar amb la família i amb els seres que estimem. Mi época favorita del año, de estar con la familia, amigos, celebrar, comer. Doncs estar amb la família, amb els amics i estar tots reunits. Tu d'on ets? De Riudecols. I vols dir alguna cosa a la família? Que una abraçada a tots i molt content d'estar amb altres. Riudecols mola? Mola molt. Sí, jo igual. Estar amb la família, els amics i disfrutar d'estar amb ells i menjar i dinars. No sé, estar amb ells. També a Riudecols. Sí. Sou més de Pare Noel o de Reis Mags? Reis Mags. Reis Mags. Quin? Melchor, Gaspar, Baltasar... Baltasar. Sí? Baltasar también. Sou dels meus, Jo també. Hombre, el negro, cuidado, Baltasar es el mejor. Creieu que esteu a la llista dels bons o dels dolents? Yo creo que de los bons, Sí? pero si me juzgan no sé si cambiaré de lista. Yo estoy completamente segura que de los bons. Sí. ¿Y él también? 100% ¿Seguro? ¿Se lo segura. merece? Se lo merece. ¿Qué ha hecho este año? Enamorarme. ¿Sí? Oh, qué bonito. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues cada día. Cada día. ¿Dónde os conocisteis? A ver, ¿dónde...? En verdad, la historia es un poco más complicada porque es la hermana de un amigo mío de toda la vida. ¿Sí? Así que empezó un poco traviesa la cosa, pero ¿Sí? luego al final ha cuajado, fíjate. ¿Te sigues hablando con tu hermano? Sí. ¿Le quieres enviar un mensaje de disculpas o algo? Guille, te quiero, te lo juro. Yo también, Guille. Yo también, Guille. Reis Mags. Papá Noel, sin duda. A veure, aquí hi ha conflicte, Sí. Per què? Tu per què ets del club dels Reis Mags? Jo també. Soc de Catalunya, tota la meva vida s'ha celebrat els Reis i el Papa Noel no... I són tres. I Guanyen a part, no és Papa Noel, és cagatió. Sí? Sí. Ah, sí, m'agrada. No, ¿Y tú por qué no es Papá Noel, porque yo vengo de Venezuela y allá celebramos Papá Noel. Sí? Santa No. Claus. No hi ha cagatiu allí. No, el cagatío no hay allá. No? No en saben, No. I què creieu, que esteu a la llista dels bons o dels dolents? Aquest any dels dolents. Uy, de los buenos. De Reis Mags. Reis Mags. Sou dels meus, Quin? El Baltasar. Melchor. Si canviéssim les figures del pessebre per joguines sexuals, quines serien? Yo creo que el niño Jesús es un dildo pequeñito, Però juguetón. juguetón, con muchas velocidades, Sí. pero pequeñito, porque se puede meter en todos los hogares y te llena el alma y toda la alegría por dentro, Como Dios manda, ¿no? Sí, sí. Yo no tengo una gran explicación para el mío, pero creo que Baltasar sería un succionador de coños. Sí? Sí, ¿Con cuántas posiciones tendría? ¿Qué velocidades? con todas las del mundo, es un mago. Enviarle un mensaje a Baltasar. Baltasar, eres mi favorito. Desde pequeña, te lo juro, y lo seguirás siendo. Cagatió per un vibrador. ¿Cuántas posicions tindria? No sé, les que vulguis. No sé, un dildo. ¿Un dildo? Sí, me gusta lo La manual. Virgen por el dildo, vale, guay, mola. Sí. ¿Y por qué? Porque puedo hacer más posiciones, es más divertido. Sí. Vería las estrellas, ¿no? Claro, exacto. Justo. El nen Jesús, un Satisfyer així. Els Reis. Joguines per compartir. Entre tots. Sí. Com el Toys R Us, però en versió... Sí, no sé. Si el teu crush fos un dels tres Reis Mags, quin seria? Yo creo que ella lo tiene claro, El mío, obviamente, es Baltasar. ¿Y qué le pediría? No sé, ahora mismo. El succionador. El succionador, pues sí, porque de verdad que yo no tengo ningún juguete sexual, No le hace falta. ¿Y cuál sería tu rey mago? Melchor es el pelirrojo. Melchor es el de blanco, ¿Y el pelirrojo cuál Baltasar. es? No, Baltasar sea pelirrojo. Tengo una jodido. obsesión, Yo el pelirrojo por lo exótico. ¿Sí? Soy muy de cosas exóticas. ¿Le quieres enviar un mensaje? Llámame. Baltasar i que em deixi la seva herramienta de treball. ¿Qué farías amb la herramienta de trabajo? Aprofitar-la. ¿Sí? Sí. No, yo soy más de Papá Noel y le pediría, Qui li pediria sexual a Papá Noel? que ese Diego gordo. No lo tengo claro. No sé, una noche en el Caribe. La herramienta de Baltasar en el Caribe, ¿sabes? Yo lo veo. Está guapo. Buenas vacaciones pasaríais. Sí. El Melchor. ¿Y qué le demanarías?
Salut per la família, els amics i que tots estiguem bé. Ja el satisfeia el nen Jesús, no? El Satisfyer en Jesús que s'ho passi bé ell. Jo, pues, no sé, el Gaspar. Sí? I sí, igual, no sé, felicitat pels meus i que estiguin bé de salut i no sé, poder disfrutar més Nadals amb ells. I socs en família, no? Clar. Quin consell li donaríeu a la gent que vulgui passar un Nadal màgic? Para unas navidades mágicas tenéis que venir a Madrid. Nosotros hemos hecho el cambio con Barcelona, Sí? el cambio está de vuestro lado hacia Madrid. Es muy bonito también, ¿eh? Pues no tenéis playa, ¿eh? No tenemos playa, pero tenemos muchas cosas. ¿Le vas a pedir a Melchor una playa? Yo le voy a pedir un ensanchamiento del Manzanares, sí. ¿Sí? Sí, me Yo lo veo, me ¿eh? gustaría mucho. Yo lo mismo, también recomiendo un montón Madrid para Navidad. Hay un montón de planes Sí. y eso. Qué guay que lo recomiendes estando en Barcelona, ¿eh? Que estiguin amb la família, amb la gent que estima i sobretot que aprofitin aquestes dates per dir a la gent que l'estima perquè, per exemple, quan et falta algú Sí. és quan et dones compte de... En aquestes dates és quan més ho notes. Sí. Que follen mucho, chicos. Y que vengan al Caribe, ¿no? Y ahí en el Caribe. Que follen en el Caribe. Con Santa. O con un sugar, que pues, va como lo mismo, sí. Que el passin amb la família i amb la gent que estimen. Y que vengan a tu poble, no? Fes una mica de propaganda. També. Sí? Que demà fan un mercat de Nadal a Riudecols. Igual, estar amb la família al final és el més important. I al mercat de Riudecols. També, clar, que vinguin. Sí? I aquell allà, jocs en família, no? No, allò és No? més artesanal. Ja heu sentit, Riudecols és la clau, però hi ha una cosa més... Bueno, no sé si millor que Riudecols, però s'hi aproxima. Sabeu què és? No. El nostre mag, Adrián Di Magia. Hola, ¿qué tal? Haremos un juego de mentalismo. ¿Sabes lo que es el mentalismo? Vale, es la rama de la magia, la herramienta principal es la mente, ya sea para hacer hipnosis, predicciones, lo que sea. Yo lo hago a través del lenguaje no verbal. Piensa un lugar del mundo, un país al que viajar. Islàndia. Vale, No, piensa ara otro pensa un altre y no sin li decirlo. diguis. Imagina aquí España, la península ibérica. Vale? Siempre que sí, está de aquí para arriba, Sí. se puede ir en coche, Sí. está de aquí para allá, Sí. Això huele a no, eh? está muy lejos. Sí. No siempre acierto, ¿vale? Ah. Cuanto más cerca esté, pues mucho mejor. Está buscando ¿Eso qué excusas, quiere este. decir? Si acierta, flipo, ¿eh? Si yo digo, yo qué sé, Australia, has pensado Francia, he fallado. Vale. Si digo Australia, has pensado Japón, oye, no está tan lejos. Si he pensado Francia, has dicho Francia, pues mira, genial, lo he acertado al 100%. Yo aquí lo he escrito ya. ¿Cuál has pensado? Lo he tapado para no mostrarlo. Egipto. Egipto, genial. Noruega. Inglaterra. Es un viaje a Egipto, ¿cómo te llamas? Leticia, sé llegar con hambre, piensa algo para comer. Ya está. Tú dirás siempre que no. ¿Es un plato típico de Inglaterra? No. ¿Tiene carne? No. ¿Algo se repita mucho en el plato? No, ¿Algo se repita mucho en el plato? no, ¿No se repita mucho en el plato? no. Es un chiste muy malo. Creo que la tengo ya. Es un bocadillo de calamares, ¿eh? ¿Qué comida has pensado? Espaguetis. Espaguetis. Con tomate. Bien, con tomate. Arepa. Arepa. Genial. Croquetes. Croquetas. Genial. De la casa, de les bones. Clar. Tenemos un viaje a Noruega, comeremos croquetas. Pinta molt bé, la cosa. Sí, la verdad que sí. Yo me apuntaría. Comeremos un montón y el viaje a Egipto es caro. Vamos a ir a un casino. Vamos a apostar todo a una carta. Como soy mago, solo soy mago lo vamos a hacer. Con la certeza que ganaremos el doble para volver a casa. ¿Quién juega más al póker? Bueno, yo entonces. Te he mezclado un poquito antes las cartas, ¿vale? ¿Sabes inglés? Sí. Vale. Has de decir Mientras, stop. Vale. Hay que decir stop, hasta llegar a mi inglés. Hasta ahí llego. Yes. Stop. Aquí. Adivino, ¿esta o esta? Esta. Esta se me da mejor. La otra. Vale, cógela. Mírala bien los dos. ¿Vale? ¿Sí? Ponla por aquí más o menos. Ahí está. Primero he dicho siempre que sí. Ella has dicho siempre que no. Esta vez no digas nada. Ni sí, ni no, ni verdad, ni nada de nada, ¿de acuerdo? Sí. Solamente piensa. Piensa si es negra o roja. Piénsalo mentalmente, negro o rojo. Corazón o diamante, corazón o diamante. Es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Corazón, diamante. La pupila se hace grande, no se ve la pupila, pero se ve como parpadea más. Así que es una carta de fortuna, es una carta de diamantes. Sí, esta vez sí. Y piensa el número. As, 2, 3, 4, 5. As, 2, 3, 2, 3. Igual fallo, ¿eh? Cuanto más cerca esté, pues mucho mejor. Sí. No. ¿Qué carta estás pensando? 5 de diamantes. 6 de tréboles. El 2 de... Diamante. Lo hago en dibujo más rápido, ¿vale? Menos mal que es mago y no pintor, ¿eh?
Sí. Vale, tenemos un viaje a Noruega. Combinamos croquetas. Y la cara será el 6 de trébol, no el de picas, el de trébol. No nos conocemos de antes, hace un rato nos hemos conocido. No hemos contado nada, es lo importante. Pero he pensado en Noruega. Pero en Noruega, justamente he puesto Noruega. La comida, he puesto croquetas. Y para acabar, la carta es justamente el 6 de tréboles. 2 de diamantes. ¿Sí? ¿La cámara? Yo me la he jugado. He puesto Egipto. Flipa. Has pensado espaguetis. Espaguetis con tomate. ¿Sí? Y la carta, pensaba que iba a ser negra. He rectificado. Y menos mal, porque era el 5 de diamantes. Creo que se ve en cámara también. Que está Claro, Egipto, está espaguetis con tomate y el 5 de diamantes. Ahora sí. Muchísimas gracias. Un aplauso. El shock, ¿eh? ¿Qué haces cuando explicas cómo lo has hecho? Ha sido magia. La màgia del Nadal. Doncs ja heu vist com viu la màgia del Nadal als nostres entrevistats. Si en voleu saber més, tan fàcil com seguir-nos al nostre podcast de Spotify. Salut i bon sexe.